amigos, buenas tardes profesor. Hoy les hablaré de la norma 1039 que se encarga de determinar la docilidad del hormigón en estado fresco mediante el método del cono de Abramson. Bueno, para entender esta norma hay que tener en consideración ciertos alcances. El primer alcance es que esta norma solo aplica para áreas cuyo tamaño máximo nominal sea de 37.5 milímetros. Además, es importante recalcar que esta norma no es aplicable para hormigones cuyo asentamiento sea menor que 1.5 centímetros y mayor que 21 centímetros. Además de estos alcances, es necesario entender el concepto de docilidad y el concepto de asentamiento. Primero, el concepto de docilidad consiste en la facilidad que tiene el hormigón en estado fresco para ser transportado, colocado y compactado sin que se produzca la segregación. El concepto de asentamiento, en cambio, consiste en el descenso que produce el hormigón y sirve como una medida práctica de la docilidad. Para poder llevar a cabo este método, es necesario utilizar ciertos aparatos. El aparato principal es el cono de Abramson. ¿Qué es el cono de Abramson? El cono de Abramson es un cono hecho de metal que tiene un diámetro, o sea, un espesor de la placa de 1.5 centímetros, además de un diámetro superior de 10 centímetros y un diámetro inferior de 20 centímetros y una altura de 30 centímetros. Además de poseer dos asas en la parte superior para sujetar el cono y dos pisaderas en la parte inferior. Además del cono se encuentra la varilla o pisón, que es una barra de acero de 1.6 centímetros de diámetro, 60 centímetros de largo y es de acero inoxidable. Además está la placa. La placa es de acero y tiene unas dimensiones de 40 por 60 centímetros. Y además de la placa está la boruña. La boruña es el instrumento que nos va a servir para echar el hormigón en estado fresco al cono. Además de la boruña, finalmente está la wincha que nos va a servir para medir el cuánto se asentó el hormigón en estado fresco. Bueno, el procedimiento en sí del método del cono de Abramson consiste primero en ubicar la placa de acero en una base, en un lugar liso y libre de vibraciones. Posteriormente, se ubica el molde, el cono, encima de la placa y se sostiene firmemente de las pisaderas. Antes de ubicar estos dos aparatos, es necesario humedecerlos y que estén limpios. Ahí tienen que estar húmedos para que no se produzca para que el hormigón esté siempre hidratado. Bueno, uno posteriormente separa en las dos pisaderas y comienza el llenado del cono. El llenado del cono se hace en 3 capas de aproximadamente igual volumen. Cada capa tiene que ser compactada con 25 golpes de pisón. Primero, la primera capa tiene que tener cuidado de no tocar la placa metálica. La capa posterior tiene que intentar penetrar un poco en la capa de más abajo. Y con la tercera lo mismo. Además, la tercera tiene que tener siempre exceso de hormigón para que a la hora de compactar nunca falte material. Una vez llenadas las 3 capas, se procede a enrasar con la varilla con un movimiento circular acerado desde el centro hacia los extremos del cono. Una vez enrasado el cono y el hormigón compactado en su interior, uno saca los pies de las pisaderas, pero sin soltar las asas del cono. Firmemente las sostiene y comienza a levantar verticalmente el cono. Una vez levantado el cono completamente, el cono se ubica al lado del hormigón, se da vuelta y con la varilla, se ubica sobre el cono para ver cuánto descendió el hormigón, o sea, cuánto se asentó. Y esa distancia se mide con una wincha y eso es la medida práctica para los docilidad. Eso sería. Muchas gracias.